Nos está visitando Adrián Joular, el concejal y presidente del bloque de Juntos por el Cambio. Adrián, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, Bueno, ¿ya ha mejorado un poquito? sí, mejorando del estado de resfrío, me parece. No creo que haya sido gripe porque no me dolió el cuerpo, ni tampoco tuve fiebre ni nada, pero sí un poco resfriado. Bueno, recién lo charlamos con el doctor Jorge Draghi, ¿no? Estos estados y cambios climáticos Sí, ahí que cruzamos repercuten, el saludo ¿no? a la salida, sí. Es la época, bueno, que las enfermedades respiratorias más se dan, así que tal cual. es esperable estar así. Bueno, y hablando de salud y demás, nos metemos en lo que está pasando en el Hospital Pena, ¿no, Adrián? Sí, en realidad lo que está pasando no es nuevo, el hospital venía ya hace mucho tiempo con una situación de decadencia paulatina del hospital y cuando ocurrió el temporal, la inundación, le dio el golpe final, sobre todo al hospital en el subsuelo, que es donde tiene los servicios más importantes, ¿no? Donde está el corazón del hospital. Ahí están los quirófanos, la terapia intensiva, sala de parto, terapia intensiva infantil, neonatal. Todo eso quedó absolutamente destruido, inclusive la guardia. Y bueno, está en un proceso de reconstrucción, pero digamos todo tomó más estado público cuando, a partir de alguna solicitud por parte de la dirección a los profesionales de empezar a regresar a los puestos de trabajo, a empezar a atender, digamos, en esos lugares, que los profesionales manifestaron que los lugares no estaban en condiciones para dar los servicios, sobre todo no tanto para ellos, sino para el enfermo que tiene que estar en el hospital. No se garantizaban las condiciones mínimas de seguridad sanitaria. Aparentemente, cuando esto toma estado público, el director de alguna manera saca una nota, un memorándum interno para prohibirle a los jefes de servicio y al resto del personal expresar la opinión en los medios de difusión y en las redes sociales, con lo cual eso generó, por lo menos en mi parte, una situación bastante indignante. No porque, o sea, por un lado por la censura que se pretende imponer sobre en épocas donde eso ya ha quedado en el pasado, digamos. De hecho, para lo que él cita en la nota como que por lo cual se basa él en que los profesionales no podrían hablar, es en el artículo de la Ley del Empleo Público, que es un artículo muy viejo, en donde dice que los empleados públicos no pueden hablar mal de los jefes. Es un artículo de otra época, de otra Argentina que ya quedó atrás, gracias a Dios. Traer eso ahora me parece que no corresponde, y por otro lado no hicieron más que de alguna manera sacar a la luz lo que está en el hospital, Sí. al punto tal que 48 horas después el mismo director del hospital asume que el hospital no estaba en condiciones. Esto a mí en lo particular también me genera una cierta indignación, porque ya el director hace más de 2 años que está a cargo. El hospital no está solucionando los problemas, lo que pasó en el temporal agrava más la situación y sigue sin solucionarse, y hoy encima el vínculo entre la dirección y los profesionales está roto. Se han roto mecanismos mínimos de confianza para poder trabajar, y yo creo que el director tiene que dar un paso al costado, o el ministerio pedirle la renuncia y designar otro director para volver a formar el equipo que el hospital necesita para poder reconstruirse. Hasta tanto eso no suceda, yo creo que el hospital va a seguir navegando en esta decadencia sin mejorar los servicios. Uno por ahí recuerda un Hospital Pena que hace muchos años atrás llegó a hacer trasplante renal en el hospital. Sí. Se hacía cirugía cardiovascular, se hacía un montón de servicios de alta complejidad que hoy el hospital ya no los tiene hace mucho tiempo. Y que cuando un bahiense los demanda, tiene que irse de la ciudad y tiene que ir a requerir el servicio o en la ciudad de La Plata o en Florencio Varela, que hay un hospital que se llama el Hospital del Cruce, que es el de más alta complejidad de la provincia. Eso, para aquel que está enfermo, le agrega sobre la angustia de la enfermedad otra angustia más, y me parece que eso tiene que empezar a resolverse. Cualquiera puede entender que esto no va a mejorar de un día para el otro, pero cuando uno ve que las cosas mejoran día a día, bueno, da una esperanza de que en algún momento vuelva a estar el hospital en condiciones. Eso hoy no se ve todo lo contrario, que día a día el hospital va a estar retrasándose. ¿Te sorprendió esto del director de manifestarle esto al personal? Sí, obviamente que por eso digo, en estos tiempos, que alguien por una nota
amenace, digamos, bajo apercibimiento del inicio de acciones administrativas para aplicar una sanción. Me parece que, vuelvo a decir, para mí había quedado en algún pasado eso, en un pasado autoritario de un país que no era que no es este. Así que me parece que en la democracia eso ya no tiene cabida. Que vuelvo a decir, tampoco los profesionales cuando salieron a hablar en ningún momento fueron despectivos con nadie, sino simplemente relataron una realidad que tenía el hospital y que la situación del hospital todavía era compleja como para poder resolver. De hecho, está sucediendo que a veces la guardia, al no tener todos los servicios, no puede aceptar todos los pacientes que están por urgencia y termina todo. Sí, hubo varios casos de eso. Exacto. Por lo cual hay que ser claro en esto, porque cuando un servicio de ambulancia carga a una persona que tiene una lesión que requiere ir a un quirófano, no puede ir al Pena, porque los quirófanos no están funcionando. Entonces, eso hay que ser claro a la hora de cómo está el servicio en el hospital. Y me parece que la falla de comunicación que tuvo el director la terminaron haciendo de alguna manera los profesionales y encima el director va sobre los profesionales. Creo que hay una gravedad en eso bastante importante. Hacer visible una problemática que está sufriendo el hospital y no ir en contra del director, porque en realidad es estar visibilizando la problemática que están viviendo ellos día a día. No es que están haciendo un reclamo puntual porque no están cobrando, o básicamente es la forma de trabajo, ¿no? Exactamente. Ningún bahiense o habitante de la región va al hospital por gusto, va porque tiene una necesidad que tiene que solucionar. Si no le es claro que se la pueden responder o no, hay gente que no puede venir de la zona Bahía Blanca a resolver un problema que no se lo van a poder resolver porque no está el servicio. Tiene que ser clara la dirección del hospital. La claridad que no dio la dirección la dieron los profesionales y encima se les promete una reprimenda por haberla dado. Eso creo que es lo que genera a mí me genera indignación, y por eso yo creo que es momento de tomar otra conducción del hospital, esa conducción con el consenso de todos los profesionales, trabajar para la reconstrucción, porque es cierto que en el último tiempo, en los últimos 2 años, el hospital se ha politizado. Hoy es un lugar que cualquiera que pueda ver, no lo digo yo, cualquiera que vaya al hospital va a ver gente con chaleco de militancia, y nunca en la vida el hospital estuvo en esas condiciones. Entonces me parece que no es un lugar en donde uno pueda ir a hacer tiene que ir a hacer política partidaria. Me parece que es un lugar en donde la gente va por una necesidad muy específica, y la politización lo único que hace es embarrar un poco el trabajo de los profesionales. ¿Y qué presentaron ustedes como Nosotros bloque? le damos un pedido para que el director del hospital, si sigue en funciones, venga al Consejo Deliberante a dar explicaciones sobre el estado actual, sobre el futuro del hospital, cuánto tiempo calculan ellos que van a estar los servicios disponibles, y dar explicaciones del porqué de la nota, porqué de la intimación a los distintos profesionales. ¿Es solo eso o también el tema de las obras? Sí. Porque la verdad que, Adrián, esto me lo preguntan y te lo preguntan a vos, se lo preguntan a ella y a la persona que está entrando al café. ¿Qué hicieron con la plata que iba a estar destinada en el hospital? ¿O dónde está? ¿O qué obras se van a hacer? Son las preguntas que surgen hoy en cualquier charla. Extraoficialmente yo tengo alguna información de que una parte del dinero que vino de las donaciones de la AFA las está administrando la cooperadora del hospital. Ajá. Pero no es oficial, digamos. En el día de ayer, yo cuento siempre más o menos lo mismo. El hospital municipal, que también tuvo daños, recibió casi 1.200 millones, $1.100.000 de donaciones que se recaudaron en un recital que hizo la Renga a beneficio del hospital municipal. Ese dinero el hospital municipal demostró cómo ingresó y dio todos los presupuestos en qué lo va a gastar, entre ellos un tomógrafo nuevo de más complejidad del que tenía, que se dañó en la tormenta. Bueno, ayer hicieron una conferencia de prensa y presentaron. No es descabellado lo que nosotros estamos pidiendo, es simplemente que alguien salga al director y diga, mire, esto es lo que recibimos por donaciones, esto nos va a enviar el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es el de donaciones, nosotros lo vamos a gastar en esto, en estos sectores lo vamos a ir gastando para cubrir. Tiene que ver, aparte, con honrar a aquellas personas que donaron dinero, que lo donan para la reconstrucción, y la verdad que no deja en buena imagen, digamos, todo lo que pasó en Bahía Blanca, porque mucha gente hace un esfuerzo por donar esa plata, algunos muchos, otros pocos, y lo hacen en solidaridad con los bahienses, no con el hospital, lo hacen en solidaridad con Bahía y la región para que volvamos a tener el hospital. Entonces me parece que lo mejor que uno puede hacer es
dar explicaciones de lo que recibió. Inclusive la selección argentina de fútbol, motivada por dos bahienses que están en la selección, hicieron los partidos a beneficio. Sí. Creo que hay que darle explicaciones a esa gente que motivó el partido, el encuentro y la recaudación del dinero. ¿Por qué no se hace visible? Eso no lo sabemos, por eso lo estamos pidiendo nosotros y se lo estamos pidiendo al director del hospital para que cuando vengan nos dé las explicaciones del caso. En el caso de tomar conocimiento las haremos públicas. Bueno, hoy va a estar el gobernador en Bahía. Sí. Pero no iría al hospital. No iría al hospital, no sé si va a tocar el tema del hospital en alguna conferencia de prensa, pero no iría al hospital a ver cómo está la situación. No, es el principal responsable, digamos, el hospital es provincial, depende directamente del gobierno de la provincia de Buenos Aires y directamente del ministro de Salud. Y el director del hospital no es una persona designada por concurso, no llegó a ese lugar por mérito propio, sino que llega por una designación política. Es un cargo político el que ocupa. Distinto es el del hospital municipal, donde el director cada tres años, creo que es no me acuerdo si cada 3 o cada 4, concursa por el cargo y presenta sus antecedentes, sus actualizaciones de los últimos años y se forma con eso una terna que después el intendente sobre la terna elige quién es el director, pero tiene un proceso de mérito. ¿Se debería modificar eso en el PENA? En realidad todos los hospitales de la provincia que dependen del gobierno provincial son iguales, debería ser una modificación general para toda la carrera hospitalaria. Como para que haya alguien responsable o correspondiente a lo que es también conocimiento, ¿no? De cómo funciona el hospital por eso digo, cuando son lugares que cuando se mete la política termina a veces afectando el normal funcionamiento, porque no todos los que están adentro les interesa la participación política y a veces no son del color político del gobierno, que esté de turno, cual fuera. Y la dirección cuando termina siendo por un proceso de concurso, digamos, el que termina ganando es el que tiene más mérito o que por lo menos acredita más antecedentes, y eso creo que tiene que ver también con un acto de justicia con los otros profesionales. ¿Vos creés que va a dar un paso al costado o no? No lo sé, no, la verdad que no lo sé. Yo no tengo ningún problema personal con él, he estado con él en algunas reuniones y me parece una persona amable al diálogo y cuando he hablado con él, pero eso no quiere decir que él hoy tenga las mejores condiciones para seguir siendo director. ¿Cómo quedó hoy el hospital? Porque a ver, nosotros estuvimos la semana pasada, creo que fue, que hicimos la recorrida en el hospital, que estuvimos charlando con los profesionales que habían presentado estos comunicados, pero ¿cómo quedará hoy la relación después de lo que fue este comunicado? Yo lo que sé que han tenido reuniones, han ido reuniéndose, pero bueno, hoy la situación todavía está la herida está muy abierta porque los profesionales, digamos, de alguna manera están muy enojados por esta situación, porque ellos, vos calculás que hay profesionales que hace más de 30 años que trabajan en el hospital, o sea, conocen la historia del hospital, dejan muchas horas de su tiempo en el hospital y son los que de alguna manera, junto con todo el personal auxiliar, ¿no? El hospital funciona porque es un equipo en donde hay enfermeros, personal auxiliar, nada se mueve solo ahí, necesita que todos los equipos trabajen. Cuando se empiezan a afectar algunos del funcionamiento de todos esos equipos, todo se descoordina y el servicio nunca va a ser bueno. Hoy la herida generó eso, está todo medio paralizado, vuelta tratando de construir otra vez puentes de diálogo, pero bueno, eso es la versión que yo tengo que me dan algunos profesionales que están ahí adentro. Para mí es mucha mejor colaboración poner a alguien que no tenga que ver con la política, que tenga que ver y que tenga intenciones de trabajar para la reconstrucción del hospital, alguien surgido del mismo hospital, alguien que tenga trayectoria dentro del hospital y se haga cargo de todo lo que se necesitan en obras. La invitación al consejo, ¿cómo es eso, Adrián? Nosotros vamos a tener sesión la semana próxima de aprobarse, tiene un plazo de 10 días para que concurra al Consejo Deliberante, no es vinculante, no lo obliga porque al depender el del gobierno provincial no depende del municipio, ni su designación, ni su, digamos, jerarquía. Pero bueno, nosotros, el Consejo Deliberante de última es el representante de los ciudadanos de Bahía Blanca y debería, siendo la localidad más grande dentro del área que tiene incumbencia, por lo menos venir a dar las explicaciones. ¿Vos trabajaste en el hospital? Sí, en el PENA. Muchos años, sí, estuve 10 años trabajando. ¿Y cómo era antes y cómo lo ves hoy?
Siempre fue un hospital complejo desde su inauguración. El Pena fue en sus inicios un hospital pabellonado. Estaba ya lejos porque en aquel momento eso era el Descampado. Era el hospital de las tuberculosis y de la lepra cuando se inicia. Creo que por los años 70 se reforma y se hace este hospital nuevo. Es un hospital que en aquel momento era muy moderno, hecho para un lugar que después la Argentina que no fue, digamos, porque pretendía ser un hospital con mucha más tecnología, por eso quedaron. Hay toda una parte que nunca se terminó y nunca se pudo poner en funciones. Es un hospital tal que, por ejemplo, las aberturas no abren, las ventanas no abren, porque se pensó para ser siempre calefaccionado y refrigerado. Entonces ahora no tiene calefacción, no tiene refrigeración, y el verano es un horno y el invierno es una heladera. Así que con esa deficiencia fue creciendo y se fue desarrollando. Pero bueno, siempre fue un hospital que dio... eso tiene que ver con lo edilicio. Lo que yo creo que hace siempre más grande o menos un hospital es el recurso humano. Son la enfermería, el personal auxiliar, los médicos. Son los que le ponen toda la voluntad para hacerlo. Si uno le da las herramientas, las cosas van a suceder. Lo que yo decía recién, en algún momento un grupo decidió que había que hacer cirugía cardiovascular, trajeron gente capacitada, pusieron... y el lugar estaba para hacerlo. Y se consiguió y se pudo hacer. Después los profesionales por distintas causas se fueron retirando porque se agotaron, se cansaron, viajaban de afuera, no eran de Bahía, pero bueno, se terminó yendo. Lo mismo que pasó con trasplante renal, se perdió en un momento la habilitación y se dejó de hacer. Hoy una persona que está esperando un órgano para trasplante renal tiene que estar atento todo el tiempo porque un día lo llaman y tiene que salir volando para La Plata, por ejemplo, que es donde van muchos, y salir de raje porque eso no puede esperar. A veces se pierde el órgano porque la persona no la encuentran en las primeras horas y ese tiempo que se pierde atenta contra la cirugía. Tenerlo cerca de Bahía, obviamente que sería mucho mejor. ¿Cuál hubiera sido tu reacción si un director del hospital o el director del hospital, cuando vos estabas trabajando en el Pena, te llegaba con un comunicado o directamente te decía: mira, Adrián, de las cosas del hospital no lo podés hablar ni en tu casa ni con amigos, ponele que existían las redes, bueno, no podés hacer una opinión subjetiva en las condiciones en las cuales se encuentra el hospital? ¿Cuál hubiese sido tu reacción ante esto? Es medio difícil hablar ahora, sobre todo estando adentro trabajando, porque no deja de ser también el lugar de trabajo de los profesionales, y entrar en un debate también, en una gran guerra en eso, tampoco creo que sea bueno. Por eso yo tomé, digamos, esta posición bajo la responsabilidad que tengo como concejal y la libertad que me da también no trabajar en el hospital para hacer pública esta situación. Entiendo que algunos que están en el lugar de trabajo, la nota existe y la amenaza es real, entonces algunos no habrán querido tener mayor conflicto y habrán dicho, bueno, de hecho cuando yo tomo el tema estaba dentro del hospital en un polvorín, capaz que hubiera terminado de otra manera. Al salir a conocimiento de la sociedad a través de otro mecanismo, digamos, liberó probablemente la tensión en el hospital. Adrián, gracias por la visita, por el tiempo, y bueno, veremos cómo sigue, ¿no? Sí, esperemos que se solucione, sobre todo por el bien del hospital. O sea, lo que todos pretendemos es que el hospital vuelva a funcionar y que no tengamos que volver a hablar del tema. Tal cual. Adrián Joblar estuvo aquí con...